vez más, con el gusto de siempre, ya estamos llegando a toda puntualidad desde el estudio de la licenciatura en comunicación, estudio de televisión, radio. Aquí estamos ubicados en la colina universitaria de esta Facultad de Humanidades de la UNACH. Un gusto enorme saludarles en esta mañana, tarde, noche, a donde usted quiera sintonizarnos. Estamos llevándolo a través de estas plataformas multimedia de la Facultad de Humanidades. Esto es Humanistas. Soy Adelín Pérez Padilla. Yo los invito para que nos compartan, para que le den me gusta y sobre todo para que vayan transmitiendo que este programa está para que se luzcan los docentes de nuestra Facultad de Humanidades, nuestros amigos, amigas administrativos de esta facultad, por supuesto, y claro, ustedes también. Parte importante para hacer este gran esfuerzo que nace desde este seno universitario. Soy Adelín Pérez Padilla y sin más preámbulos, don Gerardo Torres está en los controles, por supuesto, y ya se me adelantó, pero vamos rápidamente a saludar. Ahorita le digo quién es él. Es maestro de entrada, es Isaac Castillo Hernández. ¿Cómo estás? Bien llegado. Adelín, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Creo que la Facultad de Humanidades es un microuniverso en donde compartimos muchos saberes, y esta diversidad aquí es el espacio indicado donde se reconoce y se respeta a los sujetos. Gracias. Al contrario, maestro egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con estudios en maestría en Didáctica de la Educación Física por la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de Tuxtla Gutiérrez. Y ahorita le digo también qué otros estudios tiene. Él es Isaac, y déjeme hacer un paréntesis, si me permites, Isaac. Y de verdad estoy muy emocionado porque cuando un servidor estaba con los sueños de ser locutor, pues el destino me dice a la XON Radio Mexicana, 710 AM en ese entonces. Y resulta que este jovenazo estaba ahí y era pues a quien yo iba a relevar. Él ya había decidido marcharse, entonces yo iba a ascender a su puesto de suplente y me enseñó, ahora sí, sin miedo al éxito, me dijiste, ¿no? Y vámonos a los controles, al micrófono, a las tornamesas, cartucheras. ¿Te acuerdas, Isaac? Sí, una época romántica de la radio, ¿no? Que todavía tuvimos la oportunidad de disfrutarlo. Ahora se ha digitalizado, sí, pero recuerdo sobre todo a las personas como tú, que con ese entusiasmo siempre y hasta la fecha ha logrado permear en varios espacios de la comunicación. Gracias, Isaac. Igual te recuerdo con mucho afecto. Bueno, dicho esto, ¿cómo te sientes estar en esta máxima casa de estudios, Isaac? Es mi casa, definitivamente casa, sí. Es mi casa, pasamos un buen tiempo acá, pero además las vivencias que uno obtiene en este espacio se comparte con los compañeros maestros administrativos, con los intendentes. Yo me formé aquí ya hace apenas 20 años que... Casi nada, Isaac, sí, casi sí, nada. Que llevo de docente en esta, bueno, más los de estudiante. Yo conocí la Facultad de Humanidades cuando estaba en el edificio Maciel. Y llegaba en el mismo porque en ese entonces mi novia, ahora mi esposa, estudiaba pedagogía. Bien. Y entonces yo le ayudaba a hacer las tareas. Tú sabes que una cuadra y media estaba antes las instalaciones de Radio Núcleo, sí, ¿no? Sí, donde estaba el claro. CENE Chiapas. Y entonces, cuando ella necesitaba de algún material, yo corría raudo y veloz en la máquina, una máquina Olivetti, de las electrónicas que empezaban a salir. Y empecé a teclear sus trabajos de ellas. Yo apenas estaba terminando la preparatoria. Y entonces le llevaba el trabajo al edificio Maciel. Y así constantemente. Y era el pretexto también para estar cerca de ella, ¿no? Ya después, cuando fue en la administración del maestro Telles, que se trasladó donde actualmente se encuentra la Facultad de Humanidades, yo tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura, pero quería hacerlo en español en la Escuela Normal Superior. Por un requisito administrativo de la edad, no pude hacerlo. Entonces volteé a ver hacia la UNACH y bueno. Y te estaba esperando. Me estaba esperando, ¿no? O sea, ya me hizo el guiño allá en el edificio Maciel, claro. y dice, ven acá mis brazos. Y aquí he estado, ¿no? He tenido la fortuna de compartir pasillos, conocimientos, saberes, muchas peripecias aquí en la facultad, que me llena mucho de orgullo ser unachense
y ser de esta Facultad de Humanidades. Bueno, pues entonces con más razón vamos a decirle que también no se ha conformado con la licenciatura, con la maestría. Hoy en día podemos decirle que Isaac Castillo tiene también ya un doctorado en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Es correcto, tenemos que cumplir procesos y hay que hacerlos, ¿no? Entonces he buscado las instancias adecuadas para esto y bueno, aprovechando lo que tú decías, ¿por qué la maestría en educación física? Ajá. Bueno, aquí en la Facultad de Humanidades he hecho grandes amigos. Por cierto, me recuerda la frase de un amigo de aquí de la Universidad de Colina Universitaria y me decía, mira, esos espacios en los que estamos sirven para ser amigos. Y eso lo he corroborado. Y aquí la oportunidad de servir a través de la Facultad de Humanidades me ha permitido tener muchos amigos. Entre ellos el doctor Carlos Rincón, quien es docente de la licenciatura en Pedagogía. Y entonces en el cuerpo académico de él yo empecé a prepararme, ¿no? En dos vertientes muy importantes que he aprendido de él. Uno que tiene que ver con diseño curricular, y esto me ha servido para rediseñar en 2 ocasiones el plan de estudios de mi carrera en lengua y literatura hispanoamericanas, la creación de la maestría en letras mexicanas y la creación de 2 maestrías en la Escuela Normal de Educación Física, una en didáctica de la educación física y la otra, la maestría en educación inclusiva. Y entonces como que me fui perfilando más hacia ese sector. Y la otra parte fue planeación estratégica, que me ayudó mucho a comprender cómo hacer las gestiones para aterrizar recursos federales hacia las instituciones, como en este caso las escuelas normales. Y en el año 99, más o menos, me invitan a la Escuela de Educación Física a colaborar con ellos y desde entonces me he quedado, ¿no? Entonces comparto este corazón entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Escuela Normal de Educación Física. Es decir, todo tiene un porqué y todas están entrelazadas, ¿no? Una Todo lleva a la otra. Así es. Recuerdo haberte visto también precisamente en la Escuela de Educación Física hace ya algunos, no muchos años, por ahí del 18 quizá fue. Así más o menos, efectivamente. Y ya, mira, pues ahora sí ya estoy informado de qué onda con esa pasaje, ¿no? Sí. También te sigues preparando con diplomados en semiótica del arte, también semiótica y hermenéutica. Digo, habla muy bien. Sí, y que tiene que ver con la disciplina de la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericanas. Nosotros hemos conformado una comunidad, la de literatura es muy pequeña, acaso poco menos de 200 alumnos, poco menos de 30 maestros, pero hemos hecho una comunidad muy afortunada en compartir los saberes. Y hace tiempo empezamos a realizarnos una serie de viajes de estudio, sobre todo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde ahí tenía un seminario Raúl Dorra, que recientemente acaba de fallecer, y en ese seminario nosotros acudíamos anualmente, y ahí obtuvimos diplomados, ¿no? Hicimos una serie de cursos, de talleres, y luego volteamos a ver en Guanajuato, donde hicimos lo mismo, y empezamos a salir poco a poco, llevando a nuestros alumnos, ¿no? Íbamos nosotros, nos formamos, pero también nos hacíamos acompañar de nuestros alumnos, y eran experiencias muy, muy agradables, ¿no? Desafortunadamente la pandemia vino a retraer todo eso, pero es una práctica que es una constante, y yo lo corroboro así, al menos en la comunidad de docentes de la Facultad de Humanidades, todos los maestros siempre tenemos la misma mira de estarnos actualizando, preparándonos. Nunca dejamos de aprender, pese a ser maestros. Cierto, eso lo compartimos también con los alumnos, alumnas, que no hay que conformarse con lo que se te brinde en las universidades, ¿no? Cualquiera que ésta sea, o en cualquier aula. Hay que ser autodidacta hasta cierto punto, hay que buscar. Hoy en día con la pedagogía inversa también funciona muy bien esta dinámica, ¿no? Sí, y afortunadamente tenemos todos los medios y los recursos para lograrlo, ¿no? Yo siempre he estado convencido que pese a ser docentes, también estamos aprendiendo. Y ahora mismo los planes y programas de estudios están centrados en el aprendizaje, ¿no? Antes era un plan de estudio focalizado en el docente, luego fue en los contenidos de los programas y planes de estudios, pero ahora está enfocado hacia cómo aprenden los alumnos. Y en ese proceso incluyo también a los docentes que
en cada cátedra nosotros también estamos aprendiendo. Y esto es también en la vida ordinaria, o sea, aprendemos en todo momento, constantemente, en la actualidad lo seguimos haciendo. Y yo tengo una frase ahí un poco tal vez necrófila, pero decimos que hasta para morir hay que aprender a morirse, ¿no? Y en ese sentido, pues aplica en todos los órdenes de la vida, ¿no? Claro, en el conocimiento, en las disciplinas, pero también en la cotidianidad, ¿no? Es hermoso estar aprendiendo todos los días. Por supuesto. Y combinarlo o reforzarlo, según se quiera ver, con salidas, con congresos, con seminarios, dentro o fuera de nuestra entidad, nutre más, enriquece, empuja más. Por supuesto, vincularse con todos los sectores, fuera de la universidad, es una forma de aprender, y afortunadamente la universidad nos da mucho para eso, para concretarlo. Y yo he visto con mucha satisfacción, por ejemplo, los programas de movilidad estudiantil y obviamente también la de docentes, excepcional, ¿no? La universidad tiene esta magnitud y esa posibilidad de lograrlo, hace que cambie la vida de quienes nos formamos en esta, pero también nos formamos para servir a la sociedad. Y qué bueno llegar a la sociedad sirviendo con estos instrumentos, con estos saberes que obtenemos en nuestra universidad. Claro, ya mencionaste lo del rediseño curricular, la planeación estratégica y también sobre la construcción del objeto de estudio, ¿no? Que te ha enriquecido mucho. Bastante, porque nosotros tenemos que enfocar nuestros conocimientos sobre los problemas que se plantean diariamente en nuestra sociedad, y no únicamente a través de estos recursos que tienen que ver sobre el estudio, ¿no? Sino constantemente ir detectando las problemáticas que se presentan en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad, y saberlo delimitar para entonces poder encontrar soluciones a la multiplicidad de problemas que también se pueda presentar. Entonces tenemos que definir un objeto de estudio para que nosotros podamos entender las rutas de solución a los mismos, ¿no? Bien, lo que mencionabas hace unos instantes, ¿no? Participar en foros, en congresos nacionales e internacionales incluso, sobre análisis del discurso, pues también has desarrollado actividad investigativa en el ámbito lingüístico con especialización en el discurso político. Qué interesante todo eso, Isaac. Sí, fíjate que en el año 87, cuando empecé a trabajar en radio, que no lo has comentado, pero me adelanto, la primera ocasión que abrí el micrófono, sentí que se me desveló una cortina en blanco y de pronto me encontré con el shock de no saber decir algo. ¿Cómo crees? Y ahí comprendí lo importante que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Habría que hacerlo, empecé a seguir preparándome, pero luego encontré que la palabra es un instrumento o un arma, doble filo, que bien usado, bien aplicado, retribuye en beneficio de toda una colectividad, y también mal aplicado, algunos se benefician de ello. Por eso es importante analizarlo, ¿no? Entender cómo se construye un discurso, y esto me motivó porque cuando estudiaba, yo trabajaba como maestro de ceremonias en el gobierno del estado. Estuve 11 años trabajando en el mismo como maestro de ceremonias del gobierno del estado y también de la presidencia de la República, del año 87 al, 11 años después, y prácticamente en el 98 terminé. Me acuerdo que me hiciste la invitación también a sumarme al equipo, pero así bueno, mi camino estaba por todo. Sí, y entonces ahí aprendí a entender el discurso político, no de los políticos, sino el discurso político, el que construye, el que aporta, el que beneficia a una colectividad. Y entonces el discurso político me orilló incluso a hacer la tesis, como yo era estudiante, entonces hacer mi tesis sobre el discurso político de Pablo Salazar Mendiguchía. Fue con la tesis con la que yo me titulé, ¿no? Y entonces, apasionado del mismo, he seguido trabajando en ello, con algunas variantes. Ahora estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con las relaciones del saber y el poder, ¿no? Y cómo se va construyendo todo un andamiaje que en las interrelaciones humanas va manifestándose
el control a veces de las personas, el control de una persona, a través del discurso. Entonces el discurso se ha configurado como una materia prima para poderlas analizar, y esto se traduce pues también en las clases que tengo la oportunidad de compartir con los alumnos en la licenciatura, ¿no? Yo me he enfocado más sobre esos estudios, los estudios lingüísticos, que sirven de mucho, ¿no? Y ahora más que nunca entender cómo son estos procesos, ¿no? Sobre todo desde la lectoescritura hasta cuestiones complejas que tienen que ver con el análisis del discurso. Pasado ya algunos años, volteas y tocas tu tesis, ¿le modificarías algo? ¿Le aportarías algo? Es que siempre es un documento perfectible, ¿no? O sea, nunca concluye. Lo único, digamos, que yo dejaría sin mover es la experiencia y las emociones que dio para construirse. Pero todo documento, incluso todo escritor sabe perfectamente que un texto, cuando lo ha terminado de producir y lo suelta, digamos, lo publica, es susceptible de ser modificado, de ser perfectible, porque nunca es un producto totalmente concluido, ¿no? Y es que forma parte de la vida. O sea, un texto, un libro o una tesis es resultado de un momento de la vida. Sí. Pero seguimos viviendo, seguimos vivenciando, teniendo experiencias, y entonces uno voltea a ver el documento y dice, ah, caramba, me faltó este punto allá, necesito fortalecer esto. Y yo creo que lo más prudente es dejarlo ir, ¿no? Por eso se ha tenido por experiencia que un tema como el análisis del discurso se pueda estar atendiendo en varias aristas, en varios escenarios, y tratar de aportar lo mejor para poder entender cómo se manifiesta una enunciación o un ejercicio de manipulación incluso, ¿no? Ahora, a través de las redes y a través de los medios que se tiene, la manipulación es un recurso que apelan muchos en un beneficio mezquino, en beneficio propio, y eso hay que saberlo detectar, ¿no? Muy bien. Bueno, y en parte el currículum que nos ha presentado Isaac Castillo en este espacio, hay otra línea de investigación que también te has enfocado, creo yo, ha sido el cultivar la adquisición del conocimiento a través del proceso de la lectoescritura con instrumentos lúdicos. Así es. Hemos detectado que una de las habilidades en las cuales los niños o los jóvenes que egresan del nivel básico ha sido esa deficiencia, ¿no? De leer, de escribir, así como las operaciones lógicas como las matemáticas. Entonces nos hemos dado a la tarea, y actualmente con las asignaturas que tengo con mis compañeros alumnos octavo semestre, nos hemos abocado a realizar una especie de jornadas de observación y práctica docente, con énfasis en este rubro de la lectoescritura, ¿no? La lectoescritura como un proceso, un solo proceso, ¿no? No podemos apartar la lectura por un lado ni la escritura por el otro. Los planes y programas de estudios del nivel básico, medio, por ahí nos ha hecho creer que no están bien orientados. Tenemos que conjuntarlo y de esta manera saber que el proceso de la lectoescritura es una operación de construcción, ¿no? En donde hay cuestiones cognitivas, sociales, que prevalecen y hay que saberlas entender para que en este caso el alumno aprenda a leer y escribir divirtiéndose, ¿no? Un gran reto. Totalmente. Entonces hay que tener los conocimientos y los instrumentos para provocar que cada alumno del nivel básico, del nivel medio, pueda adquirir esas habilidades, no como un recurso punitivo, ¿no? De castigo, tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir, sino que lo tiene que disfrutar, ¿no? El goce es un aspecto que nosotros apelamos mucho en ese sentido para, por ejemplo, aprender cuestiones de la literatura, sí. Y en este caso, para todo tipo de texto, ¿no? Probablemente yo no estoy muy inclinado hacia las cuestiones literarias, ¿no? Pues haber sido egresado de esta carrera como mis compañeros maestros. Claro, hay una producción en poética y narrativa que me la guardo y eso no la he publicado porque me he enfocado en otras tareas que tiene que ver con este asunto de la comprensión de textos, ¿no? En tanto nosotros desarrollemos las habilidades para poder comprender todo tipo de texto, vamos a tener la oportunidad de aportar, de construir, y eso es lo que queremos, ¿no? Que los alumnos, por ejemplo, cuando lleguen a la universidad,
tengan esos conocimientos suficientes para poder enfrentarse a realidades de esta naturaleza y comprender todo tipo de texto. No basta leerlo, hay que comprender. El nivel de comprensión es lo que vamos a procurar que vayan madurando desde el nivel básico. Que es importantísimo ese punto para todos los caminos de la vida, ¿no? En todas las disciplinas. Así es. ¿Qué sabor te dejó ser coordinador académico de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas en esta facultad? Tuve una grata experiencia. La primera fue cuando estaba en la administración de la doctora Rosario Chávez Moguel. Tuve la oportunidad de servir a mi carrera con una pasión ya lo creo. grande y tuvimos la oportunidad en ese momento de plantear varias cuestiones que a nuestro entender hacían falta, ¿no? Tuvimos muchos apoyos en ese sentido, una gran satisfacción. La segunda etapa fue cuando estuvo como director el maestro Gonzalo Girón, en donde también tuvimos la oportunidad de replantear curricularmente a nuestra licenciatura, y eso también nos llevó a obtener la acreditación de la misma, ¿no? Tuvimos un primer periodo, una evaluación de los CIES que saltamos muy bien, luego fue la acreditación de la misma, y bueno, creo que en ese sentido entregamos buenas cuentas y sobre todo tratar de mantener la unidad de nuestra licenciatura. Pese a ser pequeña, es importante mantener la unión como familia, ¿no? Importantísimo, por supuesto. Bueno, ya nos has comentado un tanto lo que voy a mencionar, pero sí es importante irlo precisando para que sigamos conociendo muy de cerca a este docente, ¿no? Isaac Castillo, asesor en planeación estratégica para la construcción del programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa en las Escuelas Normales de Chiapas. También coordinó y desarrolló el programa de rediseño curricular de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas en 2 ocasiones, así como la maestría en Letras Mexicanas del siglo XX. Diseño y diseñaste y coordinaste la maestría en Didáctica de la Educación Física y la maestría en Educación Inclusiva. ¡Wow! O sea, qué paquetazos. Sí, ha sido una gran satisfacción. En el caso de la maestría en Didáctica de la Educación Física, una vez que la Escuela Normal me invitó a colaborar con ellos, detectamos que era muy importante tener un programa de profesionalización para el personal docente que trabaja, que labora en la Escuela Normal. Sin embargo, consideramos que era pertinente y prudente también invitar a los maestros que estaban frente a grupo en el nivel básico, porque es importante mantener la actualización. Y encontramos una serie de aspectos que tenían ellos que fortalecer, competencias, habilidades y destrezas, para de esta manera mejorar su desempeño docente. Y esto lo hemos logrado con la maestría en Didáctica de la Educación Física, ya lleva operando 12 años también, y creo que ha sido un programa punta de lanza en toda la región sur-sureste de la República Mexicana. ¿No? Ahora más que nunca está bien posicionado el programa. Eso nos llena de satisfacción, pero también nos convoca a seguir mejorando, a seguir aportando, ¿no? La maestría en Educación Inclusiva es un programa que ahora que estamos nosotros autodescubriéndonos como sociedad, entendemos la diversidad que se presenta no únicamente en la sociedad, sino también en las mismas escuelas, ¿no? Cómo establecer estrategias para que una comunidad pequeña como una escuela primaria, por ejemplo, en donde hay una gran diversidad, puedan interactuar todos los sujetos, todos los actores, los niños, los estudiantes, los maestros, las maestras, y partan de un primer requisito, el reconocimiento, ¿no? Sí. Hay que reconocernos, primeramente, entender y comprender por qué somos diferentes, pero por qué también todos tenemos los mismos derechos. Y entonces estamos nosotros inmersos en esta cultura de la educación inclusiva para que pueda responder también a los postulados que establece la UNESCO, ¿no? Que ahora más que nunca, una sociedad como la nuestra que tiene que ser abierta, tiene que proponer ese tipo de estrategias que mejoren no únicamente en la escuela, sino que también se traslade a los hogares, en las familias. Creo que se está logrando no únicamente a través de esta maestría en educación inclusiva, sino en todos los espacios. En la misma Universidad Autónoma de Chiapas se han dado las oportunidades del reconocimiento de una cultura de equidad de género,
¿no? De la participación de todos y del reconocimiento, insisto, ha sido un factor importante en ese sentido. Entonces eso hemos ido nosotros capitalizándolo y trasladándolo a los conocimientos que se ofrecen en la maestría en educación inclusiva. Bueno, y también dentro de todo este bagaje que está adquiriendo experiencia y aportando también, Isaac Castillo ha sido coordinador general de 5 convenciones internacionales en educación física y deporte escolar. ¡Qué barbaridad! Sí que es chambeador, Isaac. Yo siempre he dicho que hay que estar agradecido con nuestro jefe, ¿no? Sí. Yo tengo un gran amigo, es mi jefe, pero es mi amigo, y se trata del maestro Bernardo Coutinho, director de la Escuela Normal de Educación Física, y yo siempre he dicho que el éxito, también, sí, lo saludamos, claro, yo siempre he dicho que el éxito de lo que hemos logrado en la escuela es que él nos deja trabajar. Y ya para finalizar, déjeme lanzar, por supuesto, esta sobre todo un reconocimiento, porque hoy en día Isaac Castillo es también coordinador de posgrado en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Osuna Henning. ¡Qué orgullo! Sí. Y qué responsabilidad. Pero más la satisfacción de servir, definitivamente para mí ese ha sido el factor importante, ¿no? Que nos han dado la oportunidad de servir. Una institución que apenas tiene 40 años de haberse creado, es una escuela pequeña de 350 alumnos, 25 docentes, pero realizan muchas actividades en ese sentido. Ya lo habías anunciado, ¿no? Las actividades que tienen que ver con posgrado, la convención, una serie de talleres, de diplomados, que tiene que ver con ese asunto de la profesionalización, ¿no? Y esto ojalá se retome en todas las esferas de la educación en Chiapas, de que la actualización debe siempre ser una constante en todos los órdenes, ¿no? Y de esta manera tratar de ser mejores para poder seguir sirviendo mejor a la sociedad. Yo siempre he dicho que en el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas me ha dado mucho, me ha dado mucho, y intento retribuir cuando menos un poquito de lo mucho que me ha dado, porque finalmente, como dijimos al principio, esta es nuestra casa, ¿no? Así es. Y aquí es en donde nos debemos, y aquí vamos a terminar los ciclos que correspondan, pero vamos a delegar la estafeta a las siguientes generaciones. Y al menos esa ha sido una de mis preocupaciones, ¿no? Que las siguientes generaciones sean mejores, ¿no? Tengan un mejor espacio que el que a nosotros nos correspondió tener, y que a partir de ahorita esta institución como la UNACH, que es una institución muy noble para toda la sociedad chiapaneca, siga manifestando este liderazgo y esta oportunidad de trabajo que tenemos todos, todos, el que quiere trabajar y hasta el que no quiere trabajar también le da oportunidad, claro. Y creo que debe seguir sus pasos. Creo que la UNACH en este momento tiene excelentes líderes, lo están haciendo bien, ¿no? Sin menoscabo de nadie ni de nada, y creo que es la oportunidad para seguir sirviendo a la sociedad que tan urgida está de nuestra institución. Bueno, pues como dices, estamos ya en esta encuesta reciente. La Universidad Autónoma de Chiapas sale entre las primeras, arribita del 100, ¿no? En América Latina y el Caribe. Así es que es importante seguir trabajando para que pues este número siga descendiendo para bien, porque aquí estamos a la inversa, ¿no? Claro. Entonces, quiero agradecerte, Isaac Castillo, no sin antes preguntarte este tipo de espacios. Es una pregunta obligada, me obligan aquí a hacerlo, no es cierto. Oye, este tipo de espacios, ¿cómo te sientes a ti con toda esta experiencia que tienes, este crecimiento profesional que tienes? ¿Cómo aprecias la creación de Humanistas, por ejemplo? Bueno, este proyecto de Humanistas, como lo decíamos tras bambalinas, es un acierto en el cual se reconoce, y no lo digo por este servidor, yo en lo particular siempre me he conducido tratando de pasar inadvertido, pero creo que es un espacio de un justo reconocimiento a la trayectoria de muchos de los docentes, del personal administrativo, creo, también sí, claro. De intendencia, que se han sumado a este proyecto de la educación, a este proyecto universitario como el de la Facultad de Humanidades, y estos espacios, el que tú lideras, el que a través de este lugar, nuestro buen amigo Genaro y la dirección de la escuela, que estoy seguro han facilitado para poder realizar este tipo de entrevistas, logra hacer un justo reconocimiento a muchas personalidades, de veras. Creemos que tiene que hacerse en vida,
y no cuando la persona haya trascendido y nada más nos queda su memoria, ¿no? Así es. Entonces, creo que hay que hacerlo ahora más que nunca, en beneficio de los sujetos, de los actores, pero también de nuestra institución, que merece ese reconocimiento social también. Bien, pues Isaac Castillo, dicen por ahí, gracias de entrada, gracias, pero dicen por ahí que cada que vas por los pasillos y va hablando, va charlando, van retumbando todos los cristales. Y es que hay que reconocer el potencial de voz que tienes, Isaac, y por supuesto la expertise que tienes, ya no solo en el ámbito académico. Yo te recuerdo gratamente, insisto, voy a cerrar con esto, cuando empezaba un servidor y así como eres ahorita, con toda franqueza, con toda honestidad, con toda humildad, cediste los espacios, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, al contrario, insisto, soy un convencido que tenemos que formar parte de los procesos y hay que saber en qué momento uno tiene que culminar, retirarse, ¿no? Para dar paso a las nuevas generaciones. Pero insisto, ¿no? Yo simplemente me he considerado un servidor en todos los ámbitos en los que he estado. Trato de pasar desapercibido, pero este asunto de la voz a veces... no, sí, ni cómo ocultarlo, sí, Isaac. Pero por todo lo demás, yo estoy muy satisfecho, muy contento de formar parte de la familia de humanistas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, te deseamos más éxitos y aquí nos vamos a estar viendo en nuestros pasillos. Muchísimas gracias, Isaac Castillo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias, pásenla muy bien y por supuesto regálenos un me gusta. Hay que compartir este espacio, este gran esfuerzo que nace desde el seno de la Facultad de Humanidades de la UNACH. Soy Adelín Pérez Padilla y nos vemos y escuchamos en la próxima.